Buenas noches, les habla Aslan Abadía. Vengo a compartir con ustedes lo relacionado con pedagogía crítica en acción, transformando la escuela del siglo XXI. Me centraré en las pedagogías críticas y su capacidad de respuesta a los desafíos actuales de la educación, partiendo del desencanto y la acción crítica descrito por Maldonado, 2008, página 23. En su estudio de las corrientes europeas, analizó cómo las experiencias de opresión, conflicto y movilización social han forjado metodologías que no solo transmiten conocimiento, sino que empoderan a estudiantes y docentes para transformar su entorno. A través de ejemplos prácticos, desde proyectos de aprendizajes comunitarios hasta discusiones dialógicas, se muestra cómo la pedagogía crítica interroga las jerarquías de poder en el aula y promueve un compromiso ético, político con la justicia social. Así se unen esas raíces históricas con dinámicas contemporáneas, invitando a repensar nuestras prácticas educativas como espacios de liberación y construcción colectiva de sentido. El siglo XVIII se caracterizó por la influencia de corrientes de pensamiento y de culturas propias del continente europeo. Un ejemplo paradigmático fue el movimiento cultural e intelectual, conocido como Ilustración, que emergió a mediados del siglo XVII y alcanzó su apogeo en las décadas posteriores. Filósofos como Voltaire, Rawls y Montesquieu impulsaron la razón, la crítica a los dogmas tradicionales y la defensa de los derechos naturales, principios que se difundieron rápidamente gracias al auge de los salones e imprentas y academias. Esta ola ilustrada no solo promovió reformas políticas y sociales en las monarquías europeas, sino que también sentó las bases para la modernización de la educación, inspirado la creación de escuelas laicas, currículos más abiertos y métodos pedagógicos centrados en la experimentación y el diálogo racional. Así lo determina Robles, 2000, página 80, quien dice que la educación debía estar orientada a la divulgación de la ciencia y de las letras, acabando así con el estilo de los escolásticos y proponiendo en cambio los conocimientos útiles de determinadas disciplinas experimentales como la historia natural, la física newtoniana o la astronomía. Estos nuevos preceptos educativos intentaban incidir sobre estamentos sociales no incluidos tradicionalmente, como era caso de la educación de las mujeres indígenas. Para ella se propuso la fundación de casas de recogimiento y educación de indias doncellas y el enseñarlas en la lengua castellana para propagar de este modo su uso. En el periodo Ilustración se consolidaron las academias científicas y las sociedades de filósofos naturales, antecesora de las modernas instituciones científicas que promovían el método experimental y la observación rigurosa. La fundación de la Royal Society en 1660 y de la Academia de Ciencias en 1666 precedió un florecimiento de descubrimiento en física, química y biología. Figuras como Isaac Newton y Carl Linnaeus vieron sus teorías divulgadas gracias a estas comunidades de saber, lo cual contribuyó a trastocar el antiguo paradigma escolástico y sentó las bases para una educación más laica y orientada al conocimiento empírico. Durante el siglo XIX, la educación se reorganizó profundamente a partir de las reformas borbónicas
y napoleónica en Europa, que impulsaron la creación de sistemas escolares estatales y laicas, separando de forma más clara la enseñanza de la autoridad eclesiástica, y se sentaron las bases de la escuela pública obligatoria. En esta reforma buscaron homogeneizar currículos, profesionalizar la docencia y establecer inspectorías escolares para controlar la calidad educativa. Así la figura del maestro se transformó de tutor privado a empleado público, sometido a estándares formales, mientras que la escolarización masiva comenzó a extenderse, particularmente entre las clases medias emergentes, respondiendo al imperativo de formar ciudadanos capaces de insertarse en economías industriales incipientes. Paralelamente, la revolución industrial exigió la articulación de la educación con las necesidades productivas. Se crearon escuelas técnicas y de artes y oficios para capacitar mano de obra especializada, al tiempo que florecieron los métodos lancasteriano y prusiano, basados en sistemas de monitores y en las disciplinas militares. Respectivamente, estas innovaciones metodológicas respondían al reto de alfabetizar y formar grandes contingentes sociales con rapidez y bajo costo, consolidando el paradigma racionalista y cuantitativo de la enseñanza que valora el orden, la repetición y la medición de resultados. Es de anotar la gran influencia que tuvo la política orientación liberal en la educación. Ha promovido históricamente la expansión de la enseñanza pública como un derecho universal, defendiendo la autonomía del individuo y la igualdad de oportunidades mediante la desconfesionalización de la escuela y la creación de marcos normativos que garanticen el acceso sin intervención religiosa o de élites tradicionales. Por el contrario, la visión conservadora ha tenido a priorizar la continuidad de valores nacionales y el papel formativo de la escuela como transmisora de tradiciones culturales, a menudo favoreciendo modelos de financiamiento mixto, público y privado, que preserven cierto control local o familiar sobre contenidos y métodos. Esta tensión entre liberalismo y conservadurismo ha configurado los sistemas educativos iberoamericanos, oscilando entre reforma laicista y proyecto de corte moral o confesional, y marcando el ritmo de la política de inclusión y profesionalización docente. Por ello, Palacio, 1996, dice: extendiendo un frente de batalla por más de un siglo alrededor de argumentos partidistas ante los cuales liberales y conservadores guiaron los propósitos, actitudes, motivaciones e instituciones y hábitos políticos de los colombianos al respecto. Marco Vargas, 2014, señala que el gobierno liberal buscó impactar el sistema educativo promoviendo en los años de 1850 la desregularización de la educación superior. Usaron la libertad de enseñanza como argumento para eliminar títulos académicos y reducir la influencia eclesiástica, apelando a la igualdad y la libre competencia. Sin embargo, en la década de 1870 impulsaron una propuesta que aumentó la regulación estatal, lo que generó oposición en el ala doctrinaria del Partido Conservador, que defendía la libertad de enseñanza como principio central de su discurso. De igual forma, la pedagogía crítica, inspirada en los postulados de Paulo Freire, concibe la educación como un acto liberador que trasciende
la manera transmisión de contenidos para fomentar la conciencia crítica de estudiantes y docentes frente a las desigualdades sociales. Al situar el diálogo y la reflexión colectiva en el centro del proceso educativo, este enfoque cuestiona las relaciones de poder tradicionales en el aula y promueve la construcción del conocimiento donde los saberes de la comunidad se reconocen y validan. Su incidencia teórica se refleja en la transformación de los objetivos curriculares. Ya no se busca únicamente la adquisición de habilidades técnicas, sino también el desarrollo de sujetos capaces de identificar y desafiar estructuras opresivas en su entorno. En el plano práctico, la pedagogía crítica ha influido en la incorporación de metodología participativa, como los círculos de cultura y los proyectos de investigación-acción que conectan el aprendizaje con problemáticas reales de la comunidad. Estas prácticas empoderan a los estudiantes para convertirse en agentes de cambio, al tiempo que fortalecen el vínculo entre escuela y su contexto social, cultural. De este modo, la pedagogía crítica no solo modifica la forma en que se enseña, sino que redefine el propósito mismo de la educación: contribuir a la construcción de sociedades más justas y democráticas a través de la praxis reflexivas y comprometida. Otro aspecto relevante es la gran incidencia de la globalización. Ha transformado profundamente los sistemas educativos al promover la interconexión de saberes culturales y políticas públicas a escala mundial. Este fenómeno impulsa la adopción de estándares internacionales de calidad, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, y motiva la comparabilidad curricular mediante pruebas estandarizadas como PISA. Al mismo tiempo, facilita la movilidad académica. Estudiantes y profesores pueden formarse y colaborar en distintos países, y el acceso a recursos digitales globales, lo que enriquece la práctica pedagógica, pero también genera tensiones sobre la homogeneización del conocimiento y la posible pérdida de contenidos locales o identitarios, según Gómez Gil 2017. La Agenda 2030 define 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que se desglosan en 169 metas cuantificables y 230 indicadores verificables. La propuesta de las Naciones Unidas retoma y amplía los objetivos de desarrollo del milenio, con la ambición de cumplir lo que aquellos no alcanzaron, garantizando los derechos humanos universales e impulsando la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. De igual forma, la integración de la tecnología en la educación actual resulta fundamental para potenciar procesos de enseñanza y aprendizaje más dinámicos, personalizados e inclusivos. Mediante plataformas digitales y herramientas interactivas, los docentes pueden adaptar conocimientos a diversos ritmos y estilos de aprendizaje, favoreciendo la atención a la diversidad. Al mismo tiempo, el acceso remoto a recursos globales amplía el horizonte cultural y científico de los estudiantes, promueve la colaboración sin barreras geográficas y fortalece la competencia digital necesaria para el siglo XXI. Asimismo, el uso de analítica de datos y sistemas de retroalimentación inmediata facilita la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia, optimiza la gestión del aula y fomenta la autonomía del alumno como agente activo de su propio aprendizaje.
Es de gran importancia resaltar la necesidad de implementación, la competitividad de manera constructiva en las instituciones educativas. Es clave diseñar retos, objetivos claros que impulsen la mejora personal y colectiva. Por ejemplo, establecer metas académicas, cuantificables y proyectos colaborativos, donde equipos de estudiantes compitan sanamente, acompañados de rúbricas transparentes y reconocimiento tanto al rendimiento como al progreso y la cooperación. Al mismo tiempo, se deben promover valores de respeto y juego limpio, ofreciendo retroalimentación formativa continua y equilibrando incentivos con espacio de reflexión grupal para asegurar que la competencia motive el aprendizaje sin generar estrés excesivo ni rivalidad dañinas. Paralelamente, las demandas sociales por inclusión, diversidad y justicia han reconfigurado el rol de la escuela. Ya no es solo transmisora de saberes, sino un espacio para construcción de ciudadanía activa y el desarrollo integral de personas capaces de enfrentar retos globales como la crisis climática y la desigualdad. Esto implica una apuesta por metodologías participativas, aprendizaje basado en proyectos, pedagogía crítica, aprendizaje, servicio, que sitúan al estudiante como protagonista de su propio proceso formativo y al docente como facilitador de entornos de diálogo y reflexión, orientando a la co-creación de conocimientos relevantes para cada contexto. A lo largo de este trabajo se ha explorado cómo las corrientes históricas, desde la influencia jesuítica y las reformas ilustradas del siglo XVIII hasta las transformaciones de los siglos XIX y XX, han sentado las bases de nuestro sistema educativo, marcando la tensión entre modelos elitistas, estatales y comunitarios. Asimismo, la pedagogía crítica y decolonial nos han ofrecido horizontes conceptuales y prácticos para cuestionar y reconstruir estas herencias, situando al estudiante como agente de cambio y reconociendo la diversidad cultural como un recurso pedagógico. Estas reflexiones históricas y teóricas nos invitan a reconocer que toda reforma educativa requiere de un diálogo continuo entre pasado y presente, de modo que podamos preservar lo valioso de nuestras tradiciones al tiempo que incorporamos metodologías participativas, tecnologías apropiadas y una visión de justicia social.